Muy buenos días. Les saluda José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenidas y bienvenidos a este 193 periodo ordinario de sesiones de la Comisión. Empezamos con la semana de audiencias. En este periodo que, como ustedes saben, abarca 2 semanas, la Comisión sesiona de manera interna la semana anterior y esta tenemos este importantísimo ejercicio de información, de comunicación, de apertura con toda la región. Estamos en la audiencia 1, que es de Bolivia, y la situación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Le doy la bienvenida a la sociedad civil. Entiendo que estarán presentes Malena Morales Lara, directora de IPAS Bolivia, Martín Vidal Rivaca, coordinador de políticas de IPAS Bolivia. Bienvenidas, bienvenidos. Le doy también la bienvenida al ilustre Estado de Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia. Entiendo que está con nosotros una delegación amplia. Agradezco la presencia del embajador Héctor Arce, el representante permanente de Bolivia ante la OEA, de Angélica Rocha, y también desde quien está ahí en Bolivia in situ, la viceministra Jessica Saravia, quien es viceministra de Justicia y Transparencia Internacional. Está Miriam Julieta Huacani, perdón, quien es viceministra de Igualdad de Oportunidades, Ronald Rodolfo Uría Oviedo, director general de Niñez y Personas Adultas Mayores, Yesir Ramiro Humacayo, director general de Redes de Servicio a la Salud, Roxana Mónica Wigenman, abogada del componente de atención a la violencia, y Alexa Paredes Prieto, responsable del componente de salud sexual, reproductiva, adolescencia y juventud. Les saludo de manera muy respetuosa y me da mucho gusto que estén acompañándonos esta mañana. Vamos a tener ahora la distribución del tiempo, pero me parece importante decir que en esta coyuntura, en esta compleja coyuntura regional, mundial, la defensa de los derechos humanos está marcada por crecientes desafíos que amenazan su garantía, su respeto. Que a pesar de estos retrocesos, de las dificultades, es fundamental continuar trabajando con firmeza y compromiso para avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Como parte de ese trabajo, desde la Comisión Interamericana seguimos adelante con determinación, dando visibilidad y monitoreando la situación a través de este mecanismo. Y por eso estamos aquí esta mañana. Me acompaña también la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, la comisionada Andrea Pochac, el segundo vicepresidente de la comisión, la comisionada Pochac, además relatora de Memoria, Verdad, Justicia y Personas en Movilidad, comisionado Arif Vulcan, segundo vicepresidente, relator para pueblos indígenas y personas del colectivo LGBT. Está la comisionada Roberta Clark, quien es relatora para mujeres y defensores de derechos humanos, operadoras de justicia. Está la comisionada Gloria Monique de Mes, quien es relatora para personas adultas mayores y afrodescendientes. Veo aquí al relator especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a quien le agradezco, Javier Palumo, y está la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, María Claudia Pulido. Pues estamos aquí el equipo con ese interés pues yo mismo soy relator para niñas, niños y adolescentes. Entonces, vamos adelante con esta audiencia. Una pequeña precisión antes de dar paso a la sociedad civil, y es que hay que atender que esta audiencia es inclusiva. Por lo tanto,
hay que iniciar las presentaciones con la indicación del nombre, el cargo, la organización a la que representan, y eso hay que repetirlo cada vez que se tome la palabra, únicamente el nombre, para que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién está haciendo uso de la voz. Todas las audiencias disponen subtítulos en Zoom que se activan directamente de los equipos, y todas las plataformas de la comisión pues son totalmente accesibles. Muy bien, entonces recordamos el tiempo: tiene la sociedad civil 20 minutos, el Estado 20 minutos, la Comisión Interamericana para sus preguntas y comentarios 20 minutos, luego regresaremos con la sociedad civil 12 minutos, el Estado 12 minutos y al final un comentario de la comisión para cerrar la sesión. El objetivo es presentar información actualizada sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, con énfasis en la violencia sexual, sus consecuencias y los desafíos en el acceso a la interrupción legal del embarazo. Tiene la palabra la sociedad civil por 20 minutos. Les recuerdo que en la plataforma, en la parte superior izquierda, está el cronómetro para que tengamos mucho cuidado con el tiempo y mucha atención. Gracias. Les escuchamos. Buenos días, señoras, señores comisionados, altas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y distinguidos participantes. Es un honor para IPAS Bolivia participar en este importante espacio regional de promoción y protección de los derechos humanos. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por aceptar nuestra solicitud de audiencia para exponer la situación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes, con énfasis en la interrupción legal del embarazo. IPAS Bolivia es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja hace 27 años en Bolivia, fortaleciendo la capacidad de las mujeres y jóvenes para ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, que en esta oportunidad está representada por mi persona, Malena Morales Lara, directora país, y Martín Vidal Rebaca, coordinador de políticas. En este marco, informamos que si bien en Bolivia el artículo 66 de la Constitución Política del Estado constitucionaliza los derechos sexuales y derechos reproductivos y garantiza su ejercicio, hasta la fecha no contamos con una ley que regule los derechos enunciados, con especial énfasis en nuestras niñas y adolescentes. El Código Niño, Niña, Adolescente señala que el Estado debe garantizar el desarrollo de procesos de información, sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales y derechos reproductivos, sexualidad integral, así como la provisión de servicios de asesoría, la atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud sexual y reproductiva mediante servicios diferenciados. A pesar de lo señalado, en Bolivia se ven afectados los derechos sexuales de niñas y adolescentes al registrarse cifras alarmantes de violencia sexual. Entre el 2018 y 2023, la Fiscalía General del Estado registró 14.259 casos de violación a infantes, niñas, niños y adolescentes, y 10.001 casos de estupros con un promedio de 11 casos diarios. El 2024, el promedio subió a 13 casos por día. Un comparativo entre las gestiones analizadas refleja un incremento del 123% en el delito de violación infante, niño, niña, adolescente y un 111 en estupro. Y ambos se encuentran entre los 15 delitos más denunciados por gestión. La situación no es diferente a la presente gestión. Al 30 de junio, la Fiscalía General registró 1.123 casos de violación a infantes, niños y niñas adolescentes y 890 casos de estupro. Los datos referidos contradicen el Código Niña, Niño y Adolescente, que prevé el derecho de las niñas y adolescentes a ser protegidas contra cualquier
forma de vulneración a su integridad sexual, señalando como deber del Estado diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de violencia sexual que afecte a su libertad e integridad sexual. Lamentamos que algunas instancias competentes no hayan cumplido con la exhortación de la Defensoría del Pueblo de agosto del 2023, que refirió que no se socializó e implementó eficazmente el programa integral de lucha contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes 2015-2020 y requirió en la presente gestión nuevamente con carácter de urgencia la formulación de un nuevo programa. Asimismo, la Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentar los resultados de la evaluación intermedia del Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de la Niñez y Adolescencia 2021-2025, mediante un análisis riguroso que permita identificar avances, brechas y necesidades de ajustes, y además fortalecer el sistema plurinacional de protección integral para garantizar la articulación efectiva entre el Estado y la sociedad civil para prevenir y erradicar la violencia sexual, el embarazo forzado, así como derogar el delito de estupro que perpetúa la impunidad. Con relación a la vulneración de los derechos reproductivos de las niñas y adolescentes, se cuenta con información del Sistema Nacional de Información en Salud, SNIS, que reportó entre las gestiones de 2020 al 2023 147.876 embarazos en niñas y adolescentes, es decir, 102 por día, de los cuales alarma que más del 6% del total representa niñas menores de 15 años. El 94% adolescentes de 15 a 17 años. Y todos estos constituyen un alto riesgo obstétrico, peligro para la vida y la salud integral de nuestras niñas y adolescentes. La grave situación de embarazos de niñas y adolescentes no ha sido atendida por el Estado, que ha incumplido el Código Niño-Niña Adolescente con relación a la prevención de embarazos en adolescentes y agrava aún más esta realidad al no contar a la fecha con la aprobación de un nuevo Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes, que no ha sido actualizado desde el año 2020, que debería incluir lineamientos y acciones generales de prevención del embarazo adolescente. Por otra parte, llama la atención el reporte del SNIS con relación al indicador de consultas externas en especialidad de ginecología y obstetricia. En el periodo comprendido entre el 2021 hasta el 2024, se atendieron 22.518 casos de niñas de 10 a 14 años, que representa 16 consultas por día, y 200.848 consultas de adolescentes entre 15 y 19 años, es decir, 139 adolescentes atendidas por día. Las atenciones a niñas y adolescentes en la especialidad de ginecología y obstetricia se ha convertido en una práctica rutinaria por parte de los servidores y servidoras públicas de los establecimientos de salud, que en la mayoría de los casos no comunica a las instancias competentes receptoras de denuncias, incumpliendo la normativa vigente que señala las personas particulares, servidoras y servidores públicos que conozcan un hecho de violencia contra niñas, niños y adolescentes tienen la obligación de denunciar el hecho ante las instancias públicas competentes para recibir la denuncia. Además, es importante tomar en cuenta que la ruta de actuación interinstitucional señala que ante un embarazo de niñas y adolescentes menores de 18 años, el establecimiento de salud está obligado a informar sobre el alto riesgo obstétrico que significa continuar el embarazo. El 2024, el SNIS registró 2.738 partos de menores de 14 años, de los cuales 40 correspondieron a niñas de menos de 10 años. Es decir, que cada 2 días una niña menor de 10 años se convirtió en madre producto de un embarazo forzado.
Del total de los partos de niñas de 10 a 14, debemos llamar también a la reflexión que 351 fueron partos vaginales y más alarmante aún son los partos de niñas menores de 10 años, de los cuales 7 fueron partos vaginales. Además, se debe considerar la morbilidad que ocasionan los embarazos infantiles y adolescentes, reflejados en anemia, preeclampsia, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro, parto prolongado difícil, hemorragia posparto, infecciones, reacción depresiva que puede llevarla al suicidio, ansiedad, incertidumbre e interferencia con el logro de la madurez biopsicosocial. Las consecuencias de la morbilidad no son solo para las niñas y adolescentes, sino que también afectan a los recién nacidos que presentan bajo peso al nacer. Suelen ser prematuros, con malformaciones congénitas, problemas de desarrollo, diversos grados de discapacidad, epilepsia o parálisis cerebral, entre otros. Más preocupante es aún la mortalidad en adolescentes y niñas embarazadas, que tienen un riesgo 4 veces mayor de morir por causas maternas que mujeres mayores de 20 años. Recordar que la Recomendación General número 35 de la CEDAW sobre la violencia por razón de género contra la mujer señala que las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como el embarazo forzado, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y niñas que buscan información sobre salud, bienes, servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género, que según las circunstancias pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Si bien en Bolivia contamos con un modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual que incluye la atención dentro de las primeras 72 horas, que prevé como obligación otorgar anticoncepción de emergencia, persisten mitos y estigmas sobre su uso, con especial énfasis en niñas y adolescentes. Desinformación sobre cómo funciona, que se cree erróneamente que es abortiva. La falta de información sobre su acceso libre y la exigencia errónea de los padres de familia para autorizar su compra. Los embarazos forzados de niñas y adolescentes pueden ser evitados con el cumplimiento de la normativa vigente sobre la interrupción legal del embarazo. El Código Penal y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206-2014 en casos de violencia sexual, cuando exista riesgo en la salud o la vida de las mujeres y la malformación congénita letal incompatible con la vida. Paso la palabra a mi compañero, el doctor Martín Vidaurre. Después de 11 años de la emisión de la sentencia y la puesta en vigencia del procedimiento técnico para prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia, persisten obstáculos que no permiten a niñas y adolescentes acogerse a la interrupción del embarazo. El personal de salud es renuente a brindar la prestación del servicio alegando que requieren autorización de los progenitores, un familiar o la presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en contra de la autonomía progresiva. No brindan información objetiva sobre el alto riesgo obstétrico. Se acogen a la objeción de conciencia institucional y especialmente si el embarazo forzado se encuentra en una edad gestacional avanzada, no realizan el procedimiento por prejuicios, estigmatización o desconocimiento de la norma nacional e internacional, aunque el código determina que las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena para el acceso inmediato a la ILE. Por su parte, el reglamento del código determina que para asegurar a las niñas y niños y adolescentes el acceso a la atención permanente sin discriminación, se considerará procedimientos para la atención oportuna de interrupción legal del embarazo que contemplen además mecanismos de información y acompañamiento y atención psicoterapéutica a las niñas y a los adolescentes víctimas de violencia sexual. Por otra parte, los representantes de grupos religiosos, conservadores, servidores y servidoras públicos y o terceros vulneran también sistemáticamente el derecho a las niñas y adolescentes a la no toma de decisiones para acceder a la ILE, a la privacidad y a no No la sufrir puedo atender violencias en este arbitrarias momento, por y favor. Está abusivas, en una reunión, le llamo en un victimizándolas ratito, ¿ya? y retardando injustificadamente este procedimiento, como en el emblemático caso Niña de Yapacani. Asimismo, es importante señalar que la edad gestacional
avanzada, se ha convertido en una barrera significativa para niñas y adolescentes que accedan a la ILE. Aunque los registros del SNIS evidencian que las ILES en etapas gestacionales avanzadas han sido practicadas principalmente en niñas menores de edad, esta situación suele deberse a la falta de información oportuna y a las múltiples barreras que enfrentan en los establecimientos de salud, generando que los embarazos avancen de forma forzada. Lo señalado se evidencia con datos reportados el 2024 por el SNIS de ILES por la causa de violencia sexual en el segundo trimestre de gestación, habiendo alcanzado un total de 54 casos, de los cuales 21 corresponden a niñas de 10 a 14 años, 21 de 15 a 19 años, y consterna que un ILE se realizó a una niña menor de 10 años, reflejando que los casos de niñas y adolescentes alcanzó el 80%. Las ILES en el tercer trimestre del 2024 por la causal violencia sexual asciende a 4 en total de acuerdo con el reporte del SNIS, de los cuales 1 corresponde a niñas de 10 a 14 años y 2 de 15 a 19 años. Sobre lo señalado, el Código Penal, la sentencia ni el procedimiento técnico establecen edad gestacional para la ILE. Es más, la ruta de actuación interinstitucional determinó expresamente que la interrupción legal del embarazo, de acuerdo a la sentencia constitucional 0206, debe proceder en cualquier edad gestacional. Por su parte, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, de la cual Bolivia es parte, al referirse a la edad gestacional para un aborto seguro, señala que debe poder solicitarse tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario. La Organización Mundial de la Salud establece en sus directrices sobre la atención al aborto que no se recomienda la promulgación de leyes ni otras normativas que prohíban el aborto basándose en límites de edad gestacional. La Clasificación Internacional de Enfermedades 11 de la Organización Mundial de la Salud refiere que el aborto también inducido, también conocido como interrupción artificial del embarazo, es la expulsión o extracción completa de un embrión o feto de una mujer, independientemente de la duración del embarazo. En conclusión, objetar una ILE basándose en la edad gestacional constituye una vulneración de los derechos de niñas y adolescentes. Esta barrera que dificulta el acceso a este servicio provoca que muchas de ellas recurran a procedimientos inseguros como única alternativa para evitar ser estigmatizadas, maltratadas o revictimizadas. Resaltar que el Estado boliviano, en el cuarto ciclo de evaluación del examen periódico universal desarrollado en esta gestión, aceptó 5 recomendaciones sobre la despenalización del aborto en todas las circunstancias y eliminar los obstáculos administrativos y prácticos que impiden acceder a mujeres y niñas a servicios de aborto seguros y legales y a servicios de salud sexual y reproductiva. La totalidad de las recomendaciones referidas a tomar medidas para prevenir los embarazos precoces y al acceso a una educación sexual integral, y adoptar una ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos que incluya políticas sobre educación sexual integral, la prevención del embarazo de niñas y adolescentes y del aborto en condiciones de riesgo. El Comité del Derecho del Niño y Voy los a comités interrumpir un económicos poquito, sociales, Martín. Por favor, ¿sí? nada más, si puede ir un poco más despacio para que la interpretación al inglés pueda estar mejor, más clara, para que alcancen a interpretar un poco más despacio. Con gusto, claro que sí. Muchas gracias. El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Estado Plurinacional de Bolivia de marzo de 2023, recomendó despenalice el aborto en todas las circunstancias y garantice el acceso de las adolescentes a servicios de aborto en condiciones de seguridad, infraestructura, equipamiento, medicación y suministros necesarios para llevar a cabo la interrupción legal del embarazo y de servicios de atención posterior al aborto, asegurándose de que sus opiniones sean siempre escuchadas sin interferencias ni presiones de ningún tipo y de que reciban la debida consideración como parte del proceso de toma de decisiones. Los comités económico, social y cultural, el 2021, contra la tortura, el 2021, de la eliminación de la discriminación, del 2022, y de derechos humanos, el 2022, coincidieron en recomendar que se debe respetar y dar cumplimiento a la sentencia 0206
eliminar los requisitos restrictivos que limitan el acceso al aborto y revisar la legislación penal que prohíbe el aborto a fin de hacerla compatible con los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Finalmente, informamos que el Estado boliviano no ha tomado en cuenta los desafíos identificados por la CIDH, expresados en sus informes anuales 2021 y 2023, y tampoco lo señalado por la delegación que realizó la visita in loco el año 2023 sobre las altas tasas de violencia sexual de niñas y adolescentes, limitaciones para acceder al aborto en casos de violación y a servicios de salud sexual y reproductiva, el cumplimiento de la sentencia 0206, especialmente en niñas y adolescentes, las modificaciones normativas ordenadas por la Corte Interamericana para eliminar el delito de estupro y centrar la tipificación del delito de violación en la ausencia de consentimiento y no en el uso o amenaza del uso de la fuerza. El rechazo del proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de delitos de violencia sexual a niñas y adolescentes. Por todo lo expuesto, IPAS Bolivia insta al Estado boliviano las siguientes acciones: promulgar una ley integral de derechos sexuales y derechos reproductivos destinada al acceso a la salud sexual y salud reproductiva de forma integral, que elimine los abortos inseguros en el marco de la exhortación quinta de la sentencia 0206 y que incorpore la interrupción voluntaria del embarazo. Aprobar un programa integral contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, actualizar y poner en vigencia un nuevo plan plurinacional de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes, actualizar el procedimiento técnico para prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia 0206 y el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual, acorde a las directrices de la OMS sobre la atención del aborto del 2022, reglamentar la objeción de conciencia, desarrollar campañas comunicacionales sobre la atención de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual para que acudan de manera inmediata a los establecimientos de salud y reciban anticoncepción de emergencia a fin de evitar embarazos forzados o llegar a islas con edades gestacionales avanzadas. Fortalecer la socialización y aplicación del protocolo de prevención, actuación, denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial. Cumplir las recomendaciones internacionales de los diferentes comités de las Naciones Unidas y del examen periódico universal aceptadas por el Estado boliviano. Incluir en la currícula escolar la prevención de la violencia sexual y embarazos forzados, así como el derecho a la ILE bajo el principio de autonomía progresiva. Desarrollar campañas de desestigmatización de la ILE al personal del Sistema Nacional de Salud sobre la atención y prestación obligatoria de servicio a niñas y adolescentes en el marco del cumplimiento de la autonomía progresiva. Promulgar una ley de lucha contra impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, y dar cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Angulo Lozada versus Bolivia. Y finalmente, resolver la revisión de la resolución del amparo constitucional en el caso Niña de Yapacaní, que se encuentra hace más de 3 años en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos justísimos con el tiempo. Vamos a darle la palabra al ilustre Estado de Bolivia, ya veo aquí al embajador también, a quien había saludado, pero lo tenía un poco perdido de pantalla. Muchas gracias. 20 minutos. Un gusto saludarles siempre. Muchísimas gracias, presidente. El Estado Plurinacional de Bolivia saluda a esta audiencia, saluda la importante temática que se está trabajando y saluda de manera especial a usted, al presidente. Es un honor tener a 5 comisionados a la cabeza del presidente, José Luis Caballero, la comisionada Roberta Clark, la comisionada Gloria Monique de Mes, la comisionada Andrea Pochac y el comisionado Air Vulcan. Saludamos también la presencia del relator especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palumo, y de la secretaria adjunta María Claudia Pulido. El Estado Plurinacional de Bolivia le da la máxima importancia a esta temática, como vamos a ver en las exposiciones, y está representado por la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Julieta Huacani Zapata, quien preside. Se encuentra también don Jorge Tapia, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, en representación de la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Sarabia Tristán. Se encuentra el director general de Niñez por parte del Ministerio de Justicia, que es el ministerio cabeza de sector. También se encuentran autoridades específicas, a quien tengo el gusto de presentar. Está el director general de Redes de Servicios de Salud, Yesir Ramiro Huacamayo,
responsable de los componentes SARS, Adolescencia y Juventud, Alexia Paredes Prieto, y la abogada componente de la atención a la violencia, Roxana Mónica Vigerman Saconeta, quienes están todos juntos en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en La Paz, Bolivia, a quienes yo le doy la palabra para que hagan el planteamiento de parte del Estado, no sin antes saludar a todos, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Antes de iniciar la participación del Estado Plurinacional de Bolivia, permítanme transmitirles un fraternal saludo a nombre del presidente constitucional Luis Alberto Arce Catacora y vicepresidente David Choquehuanca Césped. Asimismo, a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a quienes siguen en línea la presente audiencia temática. Atendiendo la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la presente audiencia, para tratar la situación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes, permítanme empezar señalando que el Estado ha realizado importantes avances en esta temática, avances expuestos en el informe al examen periódico universal, los cuales fueron reconocidos por los estados que participaron en la respectiva defensa en enero de la presente gestión, alentando al Estado a continuar en la misma línea de trabajo. Entrando en materia, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran garantizados y protegidos desde la Constitución Política del Estado, en particular los artículos 4, 14, 15, 18, 35, 45, 48, 65 y 66. Por otro lado, el 5 de febrero de 2013 se promulgó la Ley número 342 de la Juventud con el objeto de garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, las instancias de representación y deliberación de la juventud y el establecimiento de políticas públicas, reconociendo el derecho de los jóvenes a recibir una educación sexual integral y acceso a servicios de salud. El 5 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014 con relación a la interrupción legal de embarazo, declarando la inconstitucionalidad del artículo 266 del Código Penal, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 266. Aborto impune. Cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna. Tampoco será punible si el aborto hubiera sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer. Ahora bien, respecto a la aprobación y proyección de políticas públicas relacionadas con la Recomendación General 35 sobre violencia en razón de género contra las mujeres, el Estado ha propuesto y desarrollado los siguientes instrumentos de gestión pública, enmarcados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, como instrumento rector de la gestión pública a nivel central y subnacional, que contempla entre sus prioridades avanzar en procesos de descolonización, despatriarcalización y reformas estructurales en educación, salud y justicia. Además, plantea en la meta 7.3 la reducción de toda forma de violencia, enfatizando la violencia de género y la lucha contra la trata y tráfico de personas. En este marco, en cumplimiento del Decreto Supremo número 4399 del 25 de noviembre de 2020, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaboró el anteproyecto de ley para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral a mujeres en situación de violencia, destinado a modificar la ley número 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En marzo de 2023, la propuesta fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, hasta la fecha, su tratamiento ha sido postergado. Por otro lado, se ha desarrollado de manera participativa y en base a un diagnóstico situacional realizado con información recogida en 134 municipios, el modelo de gestión de redes, que articula instancias públicas, privadas y comunitarias para la prevención, atención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia en todo el país. Modelo estructurado en los siguientes componentes: prevención, atención y protección, investigación, sanción y reparación,
y análisis presupuestario. De igual manera, es importante mencionar la política plurinacional de descolonización y despatriarcalización, que busca transformar estructuras institucionales y sociales para construir una cultura de vida basada en el respeto a la diversidad, con el objetivo de profundizar la descolonización y despatriarcalización, consolidar el Estado plurinacional y el modelo económico comunitario, garantizando el ejercicio pleno de los derechos sin exclusión ni discriminación y contribuyendo a reducir la pobreza y las desigualdades. También se cuenta con la política pública integral para una vida digna de las mujeres. Asimismo, se cuenta con el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la gestión 2018. Asimismo, en lo referente a protocolos y manuales de actuación, es importante referirse al protocolo para el tratamiento informativo de violencia basada en género, aprobado en la gestión octubre de 2021. De igual manera, la Ruta de Atención Interinstitucional RAI de la gestión 2023 brinda una respuesta inmediata, efectiva y no revictimizante a las víctimas de violencia en razón de género mediante la estandarización de procedimientos y la coordinación interinstitucional entre entidades responsables de la atención, protección, investigación, sanción y reparación. También debemos referirnos al manual para la utilización de la Cámara GESEL de 2024, guía destinada a estandarizar su uso adecuado en el órgano judicial, garantizando una atención especializada y respetuosa hacia niñas, niños y adolescentes. Entre otras iniciativas relacionadas a promover la lucha contra la violencia de género, es importante hacer referencia al Decreto Supremo número 4779, que crea el sello Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, como reconocimiento a las empresas que promuevan acciones para prevenir la violencia y fomentar una cultura despatriarcalizadora. Desde su convocatoria en 2023 y 2024, 24 empresas han sido reconocidas con los sellos oro, plata y bronce por su compromiso con la igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. De igual manera, se viene elaborando de manera participativa la política pública plurinacional de corresponsabilidad de los cuidados para promover las transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas hacia la despatriarcalización. En este mismo sentido, se viene trabajando la Guía de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en esta gestión 2025, documento que contiene directrices generales y específicas para operadores de servicios, diferenciando la intervención según la categoría del municipio y procedimientos especializados desde el primer contacto hasta la valoración de riesgo y medidas de protección. Así también se está trabajando la Guía de Declaratoria de Alerta contra la Violencia en Razón de Género, mecanismo legal que se activará ante un incremento significativo de violencia de género con el fin de movilizar recursos e implementar acciones urgentes de prevención, atención, sanción y erradicación a nivel municipal, departamental o nacional. En segundo lugar, quiero referirme a las acciones realizadas tendientes a la adopción de medidas para el cumplimiento al informe de la CIDH, violencia y discriminación contra mujeres y adolescentes, buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe. Al respecto, se ha llevado a cabo un estudio del estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia. Por otro lado, como ya se mencionó, en la gestión 2023 se construyó el modelo de gestión de redes. Como tercer y último punto, me referiré a diversas actividades de formación y capacitación que se vienen desarrollando de manera periódica. Asimismo, en cumplimiento del artículo 29 de la ley número 348, se articuló en coordinación con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional el diseño curricular de curso de formación de promotoras comunitarias, abordando temas como el patriarcado y la despatriarcalización. Y por otro lado, en el marco del modelo de la gestión de redes para la prevención de violencia, se diseñó un curso semipresencial de masculinidades en coordinación con la IGPP y el Fondo de Población de Naciones Unidas, dirigido a servidores públicos, varones. Y finalmente, en cumplimiento al mandato y el establecimiento por la ley número 348 y la ley número 548, se desarrolló una nueva versión del curso de registro único RUPSIPASE y el módulo de información MITSINA, llegando en la gestión 2024 a capacitar a 472 servidores públicos y en la gestión 2025 a 558 servidores públicos. Voy a pasar la palabra a mi compañero del Ministerio de Salud, quien también va a continuar con la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, principalmente
A nombre de nuestra hermana ministra, la licenciada María René Castro Cusicanqui, enviamos un cordial saludo a nuestras autoridades que nos acompañan acá, nuestros hermanas y hermanos viceministros, a los distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también saludar a los representantes de la sociedad civil y Paz Bolivia. Soy el doctor Yesir Humacayo Morales, director general de Redes de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Deportes, ¿no? A continuación, voy a dar información respecto a las inquietudes presentadas para la presente sesión en relación a la situación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y niñas adolescentes. Haciendo un preámbulo para indicar de que a partir de la gestión 2019, el Ministerio de Salud y Deportes o el Estado boliviano brinda a la población boliviana el acceso universal, gratuito e irrestricto a los servicios de salud. También quiero aclarar que en el 2019 el Estado boliviano ha sufrido una interrupción de su mandato constitucional a partir de un golpe de Estado, lo cual ha retrasado algunas de las implementaciones desde el sector salud principalmente. Sobre la consulta relacionada a la aprobación y promulgación de una ley de derechos sexuales y reproductivos, que además garantice la interrupción legal del embarazo, reconozca la autonomía progresiva de niñas y adolescentes y prohíba la objeción de conciencia institucional, además de la injerencia de terceras personas en el consentimiento informado de este grupo etario. Es importante mencionar que nuestra Constitución Política del Estado establece que una de las atribuciones para dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, esta misma norma establece la iniciativa legislativa ciudadana como un mecanismo de participación directa que permite a los ciudadanos proponer proyectos de ley a la misma Asamblea. En este sentido, el Ministerio de Salud y Deportes toma conocimiento de la elaboración de un anteproyecto de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos en la gestión 2023. Y pues durante la gestión 2024, todo el equipo técnico del Ministerio de Salud y Deportes ha venido socializando en diferentes niveles y en diferentes instancias la revisión de esta norma, de esta propuesta de manera técnica, además de brindar la información que se nos ha solicitado en diferentes momentos. Participamos también de la convocatoria para trabajar en mesas técnicas convocadas por los proyectistas de la Asamblea Legislativa. Hemos realizado el aporte con criterio técnico correspondiente relacionados al sector salud. Actualmente estamos a la espera de conocer los resultados de estos procesos de socialización y revisión del anteproyecto de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos y los avances de su tratamiento al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional y su posterior aprobación. Cabe recalcar que consideramos de suma importancia contar con una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos que reconozca la autonomía progresiva de niñas y adolescentes. Sin embargo, es importante informarles que el Estado Plurinacional de Bolivia, como lo decía nuestra viceministra, asume la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños a través de la Ley 1152. Asimismo, contamos con la Ley número 548, Código Niño-Niña Adolescente. Ambos documentos se constituyen en el marco normativo bajo el cual el Ministerio de Salud y Deportes ha aprobado normativa ministerial, como la Guía de Atención Integral y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes, la norma de cuadro de procedimientos para el primer nivel de atención. Además de haber incluido en nuestros planes nacionales y sectoriales indicadores dirigidos a la mejora del acceso a la atención integral de la salud y bienestar de las y los adolescentes. En relación a la interrupción legal del embarazo, en cumplimiento a la sentencia constitucional 0206 de 2014, en la gestión 2015 el Ministerio de Salud y Deportes ha aprobado los documentos Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, Procedimiento Técnico para la Aprobación de Servicios de Salud en el marco de la sentencia constitucional y protocolos clínicos sobre el empleo del misoprostol en ginecología y obstetricia, que son normativa del sector salud que establecen las acciones y procedimientos para la atención a víctimas de violencia e interrupción legal del embarazo. Las acciones operativas en territorio son realizadas en coordinación con los responsables de violencia de los servicios departamentales de salud y los gobiernos autónomos municipales. Tenemos a la fecha un equipo consolidado y fortalecido en todo el territorio a nivel departamental que permanentemente realiza el monitoreo y evaluación del cumplimiento e implementación de la norma establecida en el sector salud.
Para fortalecer estos procesos, trabajamos estrechamente con organismos de cooperación internacional, principalmente de Naciones Unidas, como son el UNFPA, UNICEF y OPS, verificando constantemente el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Además, desde hace varias gestiones hemos consolidado un equipo técnico en alianza con organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, convocando a IPAS Bolivia, CIES Bolivia, Meri Stops, entre otras, para poder evaluar las acciones realizadas y trabajar en iniciativas que nos permitan mejorar la calidad de la atención a víctimas de violencia y garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. La objeción de conciencia se encuentra regulada en el procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional plurinacional 0206/2014, la cual establece la objeción de conciencia es una decisión personal, no es una decisión institucional. Anualmente se ejecuta un cronograma de supervisión a establecimientos de salud en coordinación con nuestros responsables de violencia a nivel departamental. En esta actividad se verifica con las autoridades de los establecimientos de salud el cumplimiento de la normativa relacionada a la objeción de conciencia. Una acción importante que nos permitirá fortalecer el cumplimiento de la normativa es la elaboración de la propuesta borrador para reglamentar la objeción de conciencia. Este documento ha sido elaborado conjuntamente con el equipo técnico de alianza con organizaciones de la sociedad civil y actualmente se encuentra en fase de revisión por parte de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. En cuanto a los procesos de actualización de los protocolos del Ministerio de Salud y Deportes que incluyan la interpretación de la causal salud de manera integral para acceder a la interrupción legal del embarazo, es importante recalcar que las normativas ministeriales ya mencionadas para la atención a las problemáticas de violencia e interrupción legal del embarazo han sido elaboradas en el marco de los estándares internacionales, considerando las diferentes convenciones y conferencias de las cuales se adhiere nuestro Estado, y se desprenden de la normativa nacional desde la Constitución Política del Estado, además de leyes específicas sobre violencia y protección de niños y adolescentes. A la fecha, estas normativas han sido implementadas a nivel nacional. Su ejecución y cumplimiento con carácter obligatorio se verifica a través de procesos de monitoreo y evaluación permanentes, realizados desde el equipo nacional y en coordinación con los departamentos. En la presente gestión hemos realizado el análisis técnico pertinente, identificando las necesidades de actualizar nuestra normativa. En el marco del trabajo de coordinación interinstitucional para dar respuesta a estas problemáticas, se han tenido avances importantes como la construcción e implementación, como decía nuestra viceministra, de la Ruta de Actuación Interinstitucional, la RAI. Pese a ellos, nuestra cartera de Estado ha iniciado el proceso de elaboración de la propuesta técnica inicial de actualización de nuestra normativa ministerial, en coordinación con los departamentos de la misma forma. En paralelo, se está trabajando en una propuesta de herramienta operativa de registro para el acceso a la interrupción legal del embarazo que nos permite identificar y reportar con mayor precisión la causal salud. Esta decisión ha sido tomada en base al análisis de datos realizados sobre el Equipo Nacional de Violencia y el equipo del Sistema Universal de Información en Salud de Bolivia. La propuesta de esta herramienta será socializada también a los departamentos y validada para iniciar una prueba piloto antes de su implementación. Finalmente, sobre la inquietud sobre exigir a los sistemas de salud públicos, privados y de corto plazo la obligatoriedad de llevar adelante procesos de actualización a los prestadores de salud en el marco de las directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, debo informar que permanentemente se realizan procesos de fortalecimiento de capacidades al personal de salud, tanto del sector público en coordinación con los responsables de violencia de los 9 servicios departamentales de salud y el municipio del Alto. En paralelo, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, la ASUS, que es la entidad encargada de regular, controlar y fiscalizar el subsector de la seguridad social a corto plazo, se ha promovido normativa y procesos de fortalecimiento de capacidades del personal de salud de los entes gestores. En la presente gestión se está trabajando en la producción de un curso asincrónico denominado Cuidados que Sanan, abordaje y atención a víctimas de violencia en el Sistema Nacional de Salud. Este curso tendrá las características de ser obligatorio, certificado y contar con valor curricular. Deberán tomar el curso todo el personal de salud del Sistema Nacional de Salud de los 3 subsectores. Dentro de las unidades de los módulos trabajados se incluye el documento Directrices sobre la atención
para el Aborto de la Organización Mundial de la Salud del año 2022. Se está desarrollando como parte del contenido pedagógico estudios de casos y ejercicios de control de conocimiento. El desarrollo del curso está siendo trabajado con organismos de la cooperación internacional, UNFPA, UNICEF y OPS, además de coordinar con instituciones del Estado aliadas como ser la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Para la construcción de la malla curricular se ha coordinado también con organizaciones de la sociedad civil que tienen amplia experiencia en desarrollar el proceso de actualización del personal de salud. Este curso será lanzado en su primera versión en el mes de septiembre de la presente gestión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias y muchas gracias por el uso del tiempo, muy amables. Vamos a empezar ahora con la intervención de la Comisión Interamericana. Quiero darle en primer lugar la palabra a la comisionada Roberta Clark, quien es relatora para derechos de las mujeres, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Adelante. Tenemos 20 minutos nosotras, ¿verdad? También. Adelante, comisionada Clark. Thank you very much, President Caballero, and I would like to say good morning to Ambassador Arce, as well as to the high-level representatives of the plurinational state of Bolivia. This is a really, really important hearing, and it's the first of our period of sessions. So I want to start off by acknowledging that this hearing sets out the depth of the challenge that Bolivia faces in addressing sexual reproductive health and rights of children and adolescents. But also, as the representatives of the state have outlined, that there has been progress in developing a legislative framework, a legal framework for access to health services. But of course, there are many issues that remain front and center. The main cause of forced pregnancy in the country for children and adolescents is violence, sexual violence. So there are big security issues in communities as well as in families to secure children from sexual violence, and there are the persistent obstacles in relation to access to healthcare. One thing we didn't hear, perhaps, but it may be a question that we have, is around the question of differential access based on geography. So are children and adolescents in rural communities even further away from service delivery or healthcare delivery and justice as well? So I want to say I have two sets of questions, one which relates to data and another one which relates to structural issues. And when I think about structural issues, I'm also wanting us to reflect on the heightened due diligence standards that states have to protect children and adolescents and young people, which I think has been reiterated in the Inter-American jurisprudence over and over. So on the Perdón, presidente, hay un tema con la interpretación. La interpretación. Antes de que siga la comisionada. A ver, ¿tienes algún tema? Sí. Maybe tell them how to access it. Se escucha. Sí, venimos bien, había un mensaje del Estado que no estaba recibiendo la interpretación. El resto veníamos escuchándola bien. ¿Ya el Estado escucha la interpretación ahora? ¿Podemos...? ¿Escucha, Estado? Ahora sí se los escucha, gracias. Ya está. Muy bien. Entonces podemos seguir adelante. Gracias, comisionada Clark. Yeah, thank you very much. And once again, good morning, everyone. So I don't want to repeat myself, but just to say that my questions are around two areas, structural issues as well as data. And I'm asking my questions in the context of the state's heightened due diligence obligations to not only provide care for children and adolescents, but to ensure their access to services and their access to justice. So on the fundamental issue here around forced pregnancy of children and adolescents is the question of sexual violence. And I want to say how
painful it is to hear the data which you have provided, and in particular, the data which you have provided on rapes and forced pregnancies of children under 10. But I think children of all ages, this is an alarming, very alarming situation. So I want to ask just some questions on data. And I'm sure this is for the representatives of the state. What percent of live births occur to children, people who are under 18, therefore children? And then in relation to the question of statutory rape, how does the state, does the state have a disaggregation of its response to pregnancies which arise out of what is called statutory rape as opposed to what is defined as rape under your laws? And in connection with the statutory rape category, does the state have any data on the age differential between the child and the person, usually an adult, who has been charged with statutory rape? And what I'm trying to get at is, what is the power differential between children and adults who have been accused of? In other words, I'm trying to sort of pull out the teenage interaction from the sexual violence perpetrated by adults on children by means of seduction, as is defined in the Bolivian legislation. So those are two questions which are about the data. On the structural issues, I note well that the civil society organizations reference the Constitutional Court's ruling, as did the representatives of the state. But one of the things which the representatives of civil society started off as saying is that despite the Constitutional Court's decision, there's no law that regulates access to health services for termination. So I wanted to ask the representatives of the states, what is the state's thinking on the development of legislation that would regulate access to health services? And in the absence of a law, if there is indeed an absence of law, is there a very clear protocol which outlines how children and adolescents can access health services for termination, and what are the legal duties of health providers? So that's one. And on the accountability component, when healthcare providers do not provide the services that they are obliged to provide, is there an immediate complaints mechanism through which adolescents, children, those who are supporting them, parents or guardians, can immediately file a complaint so that they can get the services which is required in an appropriate time? In other words, immediately. Is there a provision like a hotline or a complaints mechanism which can be triggered to ensure the service delivery happens in the time that is needed? And then I wanted to ask civil society organizations, you talked about coordination. You said there needs to be more coordination between civil society organizations and the state to prevent and respond to violence against women and children. And I wanted to find out, first of all, from the state, whether or not there is a protocol of cooperation between the state and civil society organizations that are providing services to children and adolescents. And then I want to ask of the civil society representatives, what kinds of coordination are you thinking should be developed or strengthened between civil society organizations and the state? I have a lot of questions to ask, actually, but I know the other commissioners also do. My last question, in relation especially to those children under 10, I mean, it's just astounding and heartbreaking. Can you tell us, representatives of the states, what investigative measures are put into place to bring those who have raped children to justice? And I'm thinking particularly of those children who are under 10, but of course all children. Is there immediate trigger of investigation and prosecution of those who have raped children? And what does that look like? Thank you very much.
Gracias, comisionada Clark, muy importante. Yo tendría algunos temas normativos, pero la palabra ahora la tiene la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta de la comisión. Perdón, Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve para poder darle a usted como relator de país y relator de niños, niñas y adolescentes más tiempo. Muy brevemente quiero agradecer la solicitud de esta audiencia, agradecer a la sociedad civil por la solicitud y por los datos tan importantes que nos han aportado. Y también quiero agradecer al Estado la presencia, la importante presencia de su delegación y los importantes esfuerzos que se están haciendo. Nosotros que tenemos una mirada regional, que tenemos la posibilidad de recibir información de distintos estados, no es usual o no es la regla actualmente que existan esfuerzos tan importantes a nivel legislativo, a nivel institucional, de presupuesto para hacer frente a estos desafíos enormes que tienen que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva, y es importante entonces este reconocimiento al Estado. Por supuesto, estamos viendo que hay aspectos muy preocupantes que siguen estando pendientes. Mi única pregunta tiene que ver con el Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo Adolescente, que la sociedad civil remarca, y entonces quiero conocer cuáles son los plazos, el cronograma que está pendiente para poder aprobar ese plan, y sobre todo cuál es la participación que va a tener la sociedad civil en esa elaboración, en esa planificación que es tan importante para hacer frente a estos problemas. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionada, primera vicepresidenta. El comisionado Arik Vulcan, segundo vicepresidente, ¿tendrías alguna intervención? Thank you. Thank you, President Caballero. Yes, and I'd like to greet the representatives of the state of Bolivia, the Vice Minister and Ambassador RK and RC and your team. Thank you very much for being here, and also civil society for requesting this extremely important hearing. We don't have a lot of time, and so I simply want to endorse the questions of my colleagues, in particular the Rapporteur for Women. But I did have, listening to those very alarming statistics around the violence and the incidence of teenage pregnancies. One of the things that, well, there were many questions that occurred to me, but one of the things that I'm particularly curious about, and I think that this is also in the context of how the state needs to respond. In relation to the statistics that we heard about the high rates of pregnancies among teens and preteens, I was wondering whether you have disaggregated data in relation to the incidence of this, specifically as regards ethnicity, geography, and income levels. The other thing I was wondering about was about the accountability. So are you tracking, of course, accountability of both service providers who refuse? We've heard that this is a huge problem, but as well in terms of the violence and the perpetrators, can you give us some indication of results of prosecutions, if any? That will be all, Mr. President. Thank you. Muy bien, muchas gracias, comisionado Vulcan. La comisionada Gloria Monique de Mis. Yes, thank you very much, President Caballero, and good morning to the representatives of the state and civil society at this first hearing of the Commission in this period of sessions. I'll also be very brief to allow for more time for response, President Caballero. The question that I have has to do with post-assault care for the girls and adolescent girls.
And I would like to know what practices have emerged for reducing stigma and increasing access to post-assault care. Thank you very much. Gracias, muchas gracias, comisionada. Le pregunto a María Claudia Pulido si estaría con también alguna intervención, secretaria. Muchas gracias, presidente, muy gentil. Por razones de tiempo, solamente enfatizar en la recomendación 9 del informe regional sobre violencia contra mujeres y niñas, que justamente se enfoca en el tema de diseño, desarrollo e implementación de programas y políticas educativos, pero generales, para un cambio de mentalidad cultural de prevención de violencia y de respeto de la niñez y erradicación de la violencia sexual y reproductiva. Entonces sería eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, María Claudia, muy bien. Muchas gracias por esta importante intercambio. Me da mucho honor siempre, además, decir que soy y serlo, relator para Bolivia y para niñas, niños y adolescentes. Y quiero pues saludar los esfuerzos que se han hecho desde el Estado para avanzar con estos temas de protección, niñas, niños, adolescentes, y la protección muy encaminada a los temas de sexualidad, afectividad, vida familiar, que no hay entornos de violencia. Bolivia se ha conducido con mucha puntualidad y claridad en los temas de matrimonio infantil, ha avanzado mucho en este tema de la prohibición y se ha avanzado con Bolivia en mayor protección. Hay mucha claridad, no solamente en los temas de lo que se ha comprometido como política constitucional y de Estado, acabar con el patriarcado, como una manera de relacionarse entre las personas, una relacionalidad a través de modelos de masculinidad que esperamos se terminen de eliminar, sino también de poner un foco muy particular en las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, hay algunos retos. Yo quiero recordar que en el informe País, que estamos pues todavía con este diálogo importante y que esperamos presentar en el país muy prontamente, la Comisión Interamericana indicó que había todavía la ausencia de un marco legislativo que ponga claridad en todo lo que implican los delitos, si no me recuerdo, el artículo 308, 309 del Código Penal, sobre violación y estupro. Se ha trabajado mucho y hay una discusión más amplia sobre si el estupro es un tipo penal adecuado a las nuevas realidades con perspectiva de género. Porque esta incidencia de cuando hay algo de voluntad, mediana voluntad, ¿no? De quien es sujeto pasivo de un delito, poca voluntad, mucha voluntad. ¿Cómo se evalúa eso? Y creo que el avance que hemos tenido en violencia contra las mujeres es muy importante que que tengamos o que se tenga un marco normativo de legislación penal adecuado con estos avances que se han dado en perspectiva de género. Yo quiero preguntar si este tema del estupro y la adecuación en la legislación en general va avanzando de esta manera. En segundo lugar, el tema de la objeción de conciencia, que a mí me parece muy importante que haya una legislación en materia de objeción de conciencia, pero quiero preguntar si la realidad de la política pública se está haciendo cargo de no negar el derecho a objeción de conciencia, pero tampoco negar el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos efectivos. Y ahí se necesita una política pública muy eficaz, muy clara, muy pertinente, muy denodada sobre establecer protocolos sobre cómo procede la objeción de conciencia y en qué casos. Yo escuchaba el tema de la falta de la ley todavía y una ley que prohibiera la objeción de conciencia. Yo me permito decir que me parece que la aproximación sobre la objeción de conciencia personal e institucional incluso no tendría que ser de prohibición. No tenemos demasiada prohibición en las cosas, sino de no reconocimiento, no reconocer
la objeción de conciencia institucional, más que de prohibir, ¿no? Y en este sentido, y ante estas dos preguntas que hago yo ahora sobre la objeción de conciencia y sobre los tipos penales, cómo está avanzando el Estado, pues también yo me animaría a decir que podríamos también poner esfuerzos de cooperación técnica desde la Comisión sobre estos tramos de legislación y algunos criterios para que puedan tener un marco normativo muy actualizado con estándares de derechos humanos sobre los temas de la violencia sexual y también un marco normativo actualizado con los temas de estándares de derechos humanos sobre el ejercicio del derecho de convicciones fundamentales y la objeción de conciencia. Tuvimos ya un ejercicio recientemente muy valioso y que creo que dio buenos resultados sobre el tema de las elecciones judiciales. Bueno, podíamos avanzar con estos puntos en medio de que lo digo en medio de tanto trabajo que tenemos, pero me parecería importante ir adelante con esto. Esas serían mis preguntas para el Estado, fundamentalmente, y agradezco mucho la intervención de la sociedad civil y también los planteamientos y los petitorios que tuvo. Estamos ahora, vamos a terminar con estas rondas de intervenciones. Sociedad civil, por favor, sus comentarios, 12 minutos. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. A ver, hay algunos puntos en los cuales sí nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, en que el Estado boliviano ha realizado normativas bastante positivas con relación a atención a las víctimas de violencia sexual e interrupción legal del embarazo. Sin embargo, como toda norma, tiene que ser actualizada con el paso del tiempo, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que ver cuando hablamos de la causal salud que se contempla en la actualidad en el procedimiento técnico de la implementación de la sentencia, en la causal salud no se aplica la definición completa que dice de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es el completo bienestar biológico, psicológico y social y no solo la mera ausencia de enfermedades. ¿Y por qué hago cita de esta definición? Porque en el procedimiento técnico solo se contempla la causal salud física. La causal salud mental ni la social no está permitida de acuerdo a este procedimiento técnico. Entonces, yo creo que una de las tareas es precisamente ampliar la causal salud para que se pueda realmente aplicar esta definición en su concepto totalmente integral, ¿no? Por el otro lado, es importante reflexionar que si bien tenemos muchas leyes, muchas normativas, el seguimiento a la implementación creemos que debe fortalecerse, ¿no? Y también se deben evitar que haya instancias del Estado que hagan una incidencia sobre las niñas adolescentes que han decidido interrumpir el embarazo y que por sus convicciones personales tratan de influenciar a las niñas en no continuar la idea de interrumpir el embarazo, ¿no? Y eso hemos tenido de varias instancias de la policía. Por el otro lado, el caso de la niña de Yapacaní también es una tarea pendiente, como ya lo habíamos mencionado, porque la sentencia ya no hace 3 años que no se pronuncia el Tribunal Constitucional en aquello. Por el otro lado, la objeción de conciencia, como usted muy bien decía, es muy importante regularizarla. ¿Por qué? Porque se está utilizando en el sistema público en una forma no adecuada, pese que está regulado donde se dice que la objeción de conciencia es personal y no institucional, y menos debería ser colectiva. Y sí, también somos parte de este documento que se está elaborando con la Defensoría del Pueblo, que está en camino, pero que se tiene que tratar de acelerar esto. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos esa normativa en los hospitales, debido a eso,
hay hospitales, y voy a dar un ejemplo claro del caso de la niña de Macharetí, que ella fue a interrumpir el embarazo porque había sido violada por su abuelastro a las 9 semanas de gestación. ¿Y cuándo es que le interrumpen el embarazo? Es cuando tenía 24 semanas. Entonces, imagínense que esa niña ha transcurrido de 9 semanas a 24 semanas y ha ido de un centro a otro hasta que se le ha podido interrumpir. Y además, esa interrupción ha sido en base a una junta médica, lo cual no está regularizado de ninguna manera y solamente es la decisión del médico tratante el consentimiento de la víctima, ¿no? Entonces, estos son este tipo de cosas que nosotros tenemos que reforzar y fortalecer, y que sí entiendo se están haciendo supervisiones a los servicios de salud para que se pueda visibilizar qué es lo que está pasando. Pero lo más traumatizante es que ahora tenemos que hacer algo, alguna política para que en los hospitales ginecológicos y obstétricos, donde deberían estar siendo atendidas mujeres de 20 años para arriba, están siendo atendidas niñas por debajo de los 15 años que deberían estar en un pediátrico siendo atendidos por una tos, una fractura, cualquier patología relacionada a su edad, y no porque están embarazadas, o más allá porque ni siquiera en estos datos hemos puesto los datos de infecciones de transmisión sexual que tienen esas niñas que llegan a los hospitales ginecobstétricos, y donde los datos nos muestran más de 10,000 casos de enfermedades de transmisión sexual, incluido el HIV. Entonces, yo creo que tiene que hacerse una normativa, una política pública, etcétera, donde el sistema de salud pueda, pues, de alguna manera hacer la denuncia de todos los casos que son por debajo de los 18 años y que se investigue al menos de los de 15 años para abajo, y sobre todo de las niñas de 10 años para abajo, imagínense, que sean atendidas como un embarazo cualquiera, sin siquiera tomar en cuenta que pueden morir porque se consideran un alto riesgo obstétrico. Le dejo la palabra a mi compañero para que agregue algo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas y hacer algunas precisiones también que nos han solicitado para reiterar algunos datos. Datos oficiales de la Fiscalía General han determinado que entre el 2018 y 2023 se registró 14.259 casos de violación a infantes, niños, niñas y adolescentes y 10.001 casos de estupro, con un promedio de 11 casos diarios. El 2024 esto subió a 13 casos por día, y el incremento en estos periodos del 2021 al 2024 es de 123% de delito de violación infante, niño, niña, adolescente y 111 en caso de estupro. Otro de los temas que también es altamente complejo, también por fuente oficial del Ministerio de Salud y Deportes, mediante el SNIS, es del 2020 a 2023, donde se tiene 102 embarazos en niñas y adolescentes menores por día en nuestro país. Otro de los temas que es altamente complejo es los que habíamos visto, que el 2024 se registraron 240 partos de niñas de menores de 10 años y 2.738 partos de 10 a 14 años. Un tema también que muy bien se lo decían, en el tema en relación al estupro, está por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Brice Angulo, ya debería haber sido modificada en nuestra normativa, determinando que se debe eliminar el delito de del estupro y centrar la tipificación del delito de violación en la ausencia de consentimiento y no en el uso o amenaza del uso de la fuerza. Por eso hoy los datos de
el estupro están tan elevados porque están siendo conducidos por esa manera para que no sean primero tipificados y obviamente procesados por el delito de violación. Entonces acá no podemos ya tener en nuestro país por la Corte esta situación. Quiero también enfatizar que refuerzo lo que dice nuestra directora Malena Morales, es efectivamente de regular la objeción de conciencia. En ningún momento nosotros consideramos que no debe existir la objeción de conciencia. Es un derecho, pero es un derecho individual. Caso contrario, nuestras niñas y adolescentes estarían en una situación compleja. Un tema que realmente en este momento a mí, y vuelvo a agradecer al Estado por su intervención de todas las normas que han ido o están proyectando. Yo quiero hacer énfasis en algo muy particular. IPAS Bolivia también en el marco del periodo 182, el 2021, en este caso, el 2021, en diciembre del 2021, también fueron las mismas respuestas. Y les digo textualmente en lo que está en resumen sobre esta audiencia. El Estado destacó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el mecanismo intersectorial para protección de las defensoras de derechos humanos, garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos en la Constitución, así como implementar la sentencia antes indicada. Desde el 2021 hasta la fecha, estamos en el mismo lugar y estamos a muy poco tiempo de acabar con esta gestión, por lo cual efectivamente necesitamos acelerar mucho más. En este momento, la CIDH ya reiteró en su momento, ya el 2021, que la objeción de conciencia no elimina la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales, debiendo garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. Además, la Comisión llamó al Estado a garantizar una formulación adecuada en esta temática, tanto a quienes proveen servicios médicos y como a la policía y a los operadores de justicia. La CIDH también resaltó la importancia de la educación sexual integral y la necesidad de tener un enfoque diferenciado respecto a la niñez, el adolescente y pueblos indígenas. Y finalmente, algo que es muy importante establecer, todas las recomendaciones, y si no estaríamos todo lo que nos han indicado, obviamente que vamos a aplaudir y somos parte de eso y agradecemos al Estado por también trabajar de manera conjunta. Sin embargo, en el informe del Estado ante el examen periódico universal, Martín, en su momento, hay Martín, perdóneme, tenemos que ir concluyendo porque ahora sí estamos 30 con el segundos. tiempo Sí, muy, es justo, muy... este es el último. Mil disculpas, señor presidente. Ha aceptado todas las recomendaciones sobre la ley de derechos sexuales, sobre el contar con educación sexual integral y el tema de las recomendaciones en relación a la despenalización del aborto, lo cual obviamente ha manifestado que Bolivia está en esta necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir esta información y esta reflexión tan importante. Tiene la palabra el ilustre Estado de Bolivia, por favor. Muchas gracias. Quiero aclarar, iniciando, que el Ministerio de Salud y Deportes, el Estado como tal, ha establecido dentro de sus planes de desarrollo indicadores importantes para poder trabajar en el acceso al derecho a la salud y también poder proteger los derechos de este grupo tan importante como son los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Respecto a los datos que nos hacían mención, creo que hay una recomendación que nosotros podríamos dar sobre el análisis que podemos brindar sobre el desarrollo de las acciones implementadas y de los datos que se nos presentan. Creemos que es importante visualizar los datos por gestión. Entonces, en este caso, nosotros como Ministerio de Salud y Deportes y con base a nuestro Sistema Único de Información en Salud, que está en desarrollo también, podemos presentar los siguientes datos respecto a los números de casos de embarazo en adolescentes.
desde la gestión 2015 a la gestión 2025, tenemos una progresión en descenso. El 2015 hemos registrado un total de 82.416 casos de embarazos en adolescentes. A la gestión 2024 tenemos 28.063 casos, una reducción importante en todo este periodo. Respecto al índice de embarazo en adolescentes en el periodo 2018-2025, tenemos en 2018 18.07, una reducción al 2024 de 12 a 12.34 por mil nacidos vivos. También tenemos otro dato importante en el cual nosotros nos basamos nuestro análisis, en la tasa de embarazo en adolescentes, que en 2018 teníamos un 50.97 por mil, llegando al 2024 a un 24.67 por mil. Por otro lado, la proporción de embarazo en menores de 15 años, de la misma forma de 2018 a 2025, iniciamos en 2018 con 5.18, llegando a nuestro pico más alto en 2023 a 6.57 y en 2024 una reducción al 5.03. Finalmente, un dato frío, el número de casos de embarazos, el número total. En 2018, en menores de 15 años, en 2018 registramos 2.949 casos, reduciendo al 2014 de 1.411 casos. Hago un paréntesis acá para poder volver a recordar que desde el 2019 nosotros tenemos la implementación de un sistema único de salud, un sistema universal de salud en nuestro país, el cual garantiza el acceso a los servicios de salud de manera irrestricta, gratuita, ¿no? Y esto hace de que el acceso a la consulta externa de niños, adolescentes de 10 a 19 años de la gestión 2021 a la gestión 2024 se incrementa de 7.044 a 106.000 consultas. De 70.44% que representa del total de consultas externas a un 106% de incremento al 2024. Esto nos refleja de que pues nuestros servicios de salud están permitiendo a través de diferentes estrategias el acceso a los servicios de salud, ¿no? Por otro lado, también alguien comentaba respecto a los procesos que nosotros realizamos en cuanto a la objeción de conciencia. Lo decía la representante de IPAS, que dentro de nuestras normas no existe una objeción de conciencia institucional, y es evidente. Y bueno, a partir de estas gestiones, el Ministerio de Salud y Deportes ha ido potenciando nuestros brazos operativos a nivel departamental. En la gestión 2018 a 2022-23 es cuando recién tenemos presencia a través de un responsable que específicamente ve los temas de violencia a nivel departamental, con quienes coordinamos la aplicación de diferentes estrategias para poder garantizar el acceso o a la prevención, principalmente a la violencia, y el garantizar la implementación de nuestra normativa respecto a la interrupción legal del embarazo. También tengo como caso emblemático el caso de Monteagudo, el cual estamos interviniendo como Ministerio de Salud y Deportes y estableciendo sanciones al personal de salud que no ha dado cumplimiento a nuestras directrices, ¿no? Sin embargo, también vemos que la aplicación de nuestra normativa es interpretativa en magnitud muy grande. Es una debilidad que la hemos identificado. Y esta debilidad la hemos podido identificar también con el apoyo de la sociedad civil, con el concurso de nuestros responsables de los servicios departamentales de salud y en coordinación con los gobiernos locales, pues nos han permitido visualizar que nuestra normativa tiene algunos vacíos que deben ser ajustados, ¿no? Y tiende a ser interpretativa por el personal de salud. Es en ese sentido que nosotros trabajamos en el poder actualizar nuestra normativa, el poder complementar con herramientas que nos permitan poder tener un dato mucho más específico, mucho más preciso. Desde la gestión 2022-2023, el Ministerio de Salud, en coordinación, tenemos acceso y coordinación directa para poder intervenir en los diferentes casos. Hemos coordinado con la Fiscalía, con el Ministerio de Justicia, también con la sociedad civil y al interior mismo con el sistema de salud,
para poder dar respuesta y proteger estos derechos sexuales que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Evidentemente nos falta mucho por avanzar. Esperamos que con el apoyo que nos brinda el presidente de la comisión, pues podamos también actualizar diferentes normativas. Muchas gracias. Finalmente, desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, informarles que el Plan de Prevención de Embarazo Adolescente 2015-2020 será reemplazada con la Política Pública Integral de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, que se viene trabajando bajo 3 lineamientos estratégicos y 26 líneas de acción. Esto en coordinación con las ETAs. Su implementación será en coordinación con los niveles de entidades territoriales, que son los municipios, y también con las gobernaciones. En ese sentido, agradecemos este espacio y reiteramos nuestro compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos, en particular de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. Reconocemos la importancia de brindar respuesta a sus preguntas e inquietud. Por ello, con el fin de facilitar un análisis detallado, haremos llegar por escrito la información complementaria. Muchas gracias. Embajador. Sí, muchas gracias, presidente. Me olvidé saludar a los distinguidos miembros de la sociedad civil, a la doctora Malena Morales y al amigo Martín Vidaurre, con quien alguna vez desde el Ministerio de Justicia hemos compartido estos anhelos de construir estos avances significativos. Yo quiero cerrar simplemente, presidente, haciendo una referencia a algunas puntualizaciones muy importantes en relación a las consultas que han hecho los distinguidos comisionados. Primero, valoramos que la CIDH reconozca los avances del Estado. Si ha habido un tema importante en los últimos años, pese a la interrupción del quiebre constitucional del año 2019, ha sido el avance en los derechos sexuales reproductivos, en los avances en los derechos de género. Yo quiero resaltar de manera muy especial la sentencia constitucional plurinacional 206-2014. Esta fue una sentencia hito que abrió la posibilidad de que realmente se actúe con justicia y con dignidad en el tema de violación y en el tema del acceso al aborto libre e informado, la interrupción legal del embarazo. Lamentablemente, como todo proceso en construcción, ha tardado en poder operativizarse de manera efectiva, pero se ha logrado finalmente que ese viacrucis que pasaban un montón de niñas, un montón de mujeres para la interrupción legal del embarazo, que muchas veces quedaba en nada con una autorización judicial, finalmente ya no exista y se vayan reduciendo significativamente los casos. Ahí, ¿cuáles son los problemas que se tienen? Nosotros identificamos 2 problemas. El principal problema es el tema de una ley. Necesariamente necesitamos una ley. El Poder Ejecutivo, a la cabeza del presidente Arce, ha tenido las mejores intenciones. Hemos elaborado un proyecto de ley que está, como muchos otros proyectos de ley de gran importancia, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, esperando ser tratados. Esperemos que se le dé una característica humana y se le dé una priorización en este periodo o en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional que se instalaría a partir del mes de noviembre. Y dentro de ello hago especial énfasis en un tema central que ha sido casi el talón de Aquiles para la interrupción legal del embarazo, el tema de la objeción de conciencia. Y comparto plenamente el criterio de nuestro presidente, José Luis Caballero, en sentido de que no se puede coercionar a un médico a que realice una práctica cuando su conciencia no lo desea, pero sí debe constituirse en un requisito fundamental. Si hay un médico que quiere trabajar en el servicio público, que quiere trabajar en los servicios de salud, debe estar dispuesto a cumplir la ley, y si la ley le ordena realizar un procedimiento de interrupción legal del embarazo, debe hacerlo. Si no quiere hacerlo, si tiene una observación de conciencia, puede trabajar en el ámbito privado, puede dedicarse a otra actividad. Esa debe ser la característica fundamental. No obligar a nadie, sino establecer como un requisito fundamental, porque ese ha sido, de alguna manera, el talón de Aquiles en la niña de Yapacaní y en muchos otros casos que se han podido ver. Y un segundo comentario es en relación a lo que también dijo nuestro presidente, en la tipificación de los delitos de violación y estupro. No tenemos que tener figuras disfrazadas, y es la voluntad del Estado en avanzar en una categorización concreta. El consentimiento, la conciencia debe ser absoluta para cuando se va a plantear una relación sexual, con los requisitos de edad que la ley establece. Y no debemos encriptar o disfrazar las violaciones de estupro, porque eso muy mal nos ha hecho durante estos últimos años. Es nuestra voluntad seguir avanzando. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y valora el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este y en otros temas,
y por supuesto, como ha dicho la señora viceministra, la cabeza de esta delegación, importante delegación que ha asistido a esta audiencia. Celebramos que se abre esta semana con un tema de Bolivia. Les agradecemos mucho. Agradecemos nuevamente la presencia de los 5 comisionados, de las importantes personalidades, la sociedad civil y, como ha mencionado nuestra jefa de delegación, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, presentaremos también una información por escrito al respecto. Muchísimas gracias, presidente, comisionados. Muchas gracias al Estado, muchas gracias, embajador. Es un tema pues, de la mayor importancia y ante las cifras también que hemos escuchado, Bolivia tiene que avanzar, además de lo que ha hecho, que saludamos, tiene que avanzar aún más para eliminar la violencia sexual y reproductiva en contra de niñas, adolescentes, mujeres. Tenemos que terminar ya. Tenemos tiempo para una foto y agradecemos mucho su asistencia esta mañana. Y